Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, en este día continuamos con el estudio Sanidad Divina y en este día vamos a predicar bajo el tema ¿Cómo sana Dios los enfermos? Recordamos que el último verso que nosotros leímos en la semana pasada o predicamos fue Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, indicando que Jesucristo lo que hizo ayer lo hace hoy, lo hará mañana y lo seguirá haciendo hasta que Él venga y aún más allá, para gloria del Padre. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, la promesa que Él le dio a su pueblo siempre sigue vigente. El que cree en Él, la obra que Él hizo la hará también y aún mayores que esta hará, porque Él está en el trono. Él sigue vigente. Ese sacrificio sigue dando beneficio y aún lo dará durante el milenio. Quiero decirle a los oyentes una palabra que quizás no la hayan escuchado mucho, y es que en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio. Ahora cambió la temática. Ahora nosotros ofrecemos sacrificio vivo. Es un sacrificio que hacemos que es derretido por la presencia del poder del Espíritu Santo. Puede ser en ayuno, puede ser en silicio, puede ser en oración, pero Dios recibe ese sacrificio para su gloria. Pero la palabra que le tengo es que en el milenio se ofrecerán sacrificios literales, tal y como se ofrecían en el Antiguo Testamento, y esos sacrificios no serán ofrecidos para vamos a decir como se ofrecía en el Antiguo Testamento, en el sentido de que será para remisión de pecados, sino en conmemoración del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así como el Cordero Pascual simbolizaba a Cristo, ese Cordero simbolizará el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Todo esto usted puede encontrarlo en el libro de Ezequiel y en otras partes de las Escrituras. Como no es el tema en cuestión, no nos vamos a centralizar en él, ya que es un tema que cuando estamos predicando sobre el milenio lo introducimos. En este día vamos a continuar diciendo: Dios usa diferentes medios para traer sanidad a una persona. Dios sana, sigue sanando, no importa el método que Dios quiera utilizar. Él lo hace porque Él hace todo conforme a los beneplácitos de su voluntad, conforme a lo que Él quiere. Él actúa para su gloria. Hay algunos que los usa aún tirando un poquito de agua así al público, otro lo usa orando, ungiendo con aceite, otro pues le da una palabra de afirmación. No importa cuál sea el medio, Dios glorifica de una manera especial, sana, liberta, rompe toda cadena en cualquier momento que nosotros estamos ahí para Él glorificarse. El primer tema que tenemos es por medio de su palabra. Salmo 107, verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y lo libró de su ruina. Aquí vemos una escena como cuando pasa un ciclón por Puerto Rico, por cualquier isla del Caribe, y la deja en ruina. Cuando un ejército pues va y acaba con una ciudad y la deja en ruina, le destruye los negocios, le mata a las personas, lo deja en ruina. Pero en este caso es alguien que está arruinado por una enfermedad. Alguien que está arruinado por una enfermedad nos lleva a la escena de la mujer del flujo de sangre. Las personas se le han ido, el dinero se le ha ido, la propiedad se le ha ido, la autoestima se le ha ido, está lleno o llena de depresión. Es una persona que ya ha perdido aún el deseo hasta de vivir. Pero tenemos al Dios de la gloria que dice que envía su palabra y lo libra de la ruina. Esa ruina algunas veces viene físicamente, pero espiritualmente. Pero la palabra de Dios es capaz de sacar a la persona de la ruina económica que provoca una enfermedad, de la ruina física en el cual el cuerpo se queda completamente
algunas veces baja la hemoglobina, otras veces lo que es la masa corporal disminuye, otras veces la persona queda con una autoestima demasiado baja, pero Dios te libra de la ruina que provoca la enfermedad. Y es aquí que en este día lanzamos palabra que libra de la ruina económica, de la ruina espiritual, de la ruina física, en todo el sentido de la palabra, lo que te haya provocado la enfermedad. En este día la palabra del Señor es capaz de restaurarte, capaz de bendecirte, capaz de que se rompan esas cadenas, capaz de que tú te levantes nuevamente y vuelva a hacer lo que antes hacía, lo que tú te desenvolvía. Es tiempo que te levante y vuelva al trabajo, es tiempo que vuelva a dormir, es tiempo que duerma con tranquilidad y le dé la gloria al Señor y pueda levantar tus manos y decir verdaderamente que Dios libra de las ruinas. Ya no podía caminar con confianza, ya te sentía una persona ya perdida por la enfermedad. Quiero decirte que Dios te levanta y te da la victoria y te dice: esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, capaz de sanar tu cuerpo, capaz de levantarte de la ruina y capaz de que tú puedas decir: gloria al Señor porque me libró de la enfermedad. Y esa palabra viviente de Dios, aún leyéndola, te restaura. Esa palabra nuevamente te conforta, esa palabra nuevamente te sustenta, esa palabra te da lo necesario para decir: Dios es mi sanador. Y cuando pueda decir Dios es mi sanador, es uno de los nombres del Señor en el cual tú puedes confiar y aplicarlo a tu vida, que en cualquier momento lo conozca como el sanador. Dios también sana por medio de los ancianos de la iglesia. Cuando esto ungen con aceite, Dios utiliza hombres y mujeres que se ponen en las manos del Señor para orar, para interceder, para gemir delante de su presencia, y sana a los enfermos por este medio. En el libro de Santiago capítulo 5 verso 14, la palabra por su parte dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta es una palabra completamente especial porque llama al pueblo a confiar en que Dios sana. Y aquí que Él le dice: ¿está alguno de ustedes enfermo? Él no le dice por qué está enfermo, cuál fue la causa o las causas generales por la cual vino esa enfermedad. Si está enfermo, llámenlo. Aleluya, llame a los ancianos. He aquí que estos ancianos eran personas armadas con las armaduras de Dios, especialmente de ciencia, de conocimiento, de revelación, el cual cuando iban a orar por un enfermo, el Señor le ministraba y aún nos sigue ministrando, porque a veces vamos a ministrarle a un enfermo y cuando ministramos a ese enfermo que oramos por él dice: me duele la cabeza, me duele tal sitio, pero el Señor nos pone a ministrar por otra cosa. Algunas veces viene siendo por un momento de depresión, de luchas mentales, por algo que le está aconteciendo, y el Señor nos pone a reprender la raíz principal de la enfermedad. Y cuando esto sucede, inmediatamente Dios entra en la escena y Él se glorifica o le dice: mira, tú estás así porque no estás visitando la iglesia. Algunas veces tú estás así porque no estás yendo a los hospitales a llevar palabra de vida. Tú estás así porque en realidad estás viviendo una vida a media y necesitas cambiar. Levántate, que el Señor te va a sanar. Y aquí dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. La unción con aceite pues se utilizaba algunas veces para limpiar y para que se suavizasen las heridas que las personas tenían, pero en este caso es una representación del poder del Espíritu Santo. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo hay muchas formas en el cual el pueblo utiliza el aceite de una manera inadecuada.
Y la palabra del Señor habla acerca de los extraños. Ese aceite no debía de ser derramado sobre extraños. Hay veces que van a orar por una persona inconversa, inmediatamente dicen, ay, vamos a ungirle con aceite. Vamos a orarle por el hogar de tal persona inconversa. Vamos a ungirle con aceite. El aceite es para separación. Y cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador y Señor, inmediatamente entonces puede utilizar el aceite. El aceite, pues, no debe ser un medio en el cual nosotros digamos, déjame sustituir la presencia de Dios o mi vida de intimidad porque me van a ungir con aceite. El aceite es para una separación. He aquí que hace 3 años hoy me ungieron con aceite en el tabernáculo para separarme para el ministerio del tabernáculo. No tienen que volverme a ungir más mientras esté en el tabernáculo para ese ministerio. En un momento determinado, pues no sé, tal vez a Víctor o a alguien lo ungieron con aceite como evangelista. Nada más tienen que volverlo a ungir con aceite como evangelista, porque esa unción permanece ahí, que es separación. Algunas veces utilizamos la palabra unción para referirnos a la presencia del Espíritu Santo, y créanme que está bastante unida a lo que es la Shekinah o la presencia de Dios, pero en realidad es algo diferente. Aunque cuando somos separados, Dios promete en todo momento llevar a nosotros la capacidad espiritual, física y en todo el sentido de la palabra para desarrollar ese ministerio por el cual Dios nos ha separado. Y esa unción permanece en nosotros de tal manera que tenemos que dar cuenta a Dios porque fuimos separados para algo en especial. En el caso de Saúl fue ungido. David, cuando dijo líbreme de tocar el ungido de Jehová, no estaba diciendo que él estaba botando fuego por los poros. Ay, mire, ese hombre está lleno de la gloria. No, estaba diciendo fue separado, fue ungido, se le puso aceite para que desempeñara un ministerio. Ahora, de que nosotros no nos descuidemos y empezamos a buscar presencia de Dios para que Dios nos respalde en este camino, ya es algo diferente. Ayer pues daba una meditación y decía que Dios hará todo lo que nosotros pedimos más allá, de acuerdo al poder que habita en nosotros, de tal manera que si una persona busca más de Dios, se llena más de Dios, la gloria de Dios desciende en su vida de una manera especial. Dios le contesta más rápido que aquellos que están vacíos, porque Dios le contesta a aquellos que hacen una estrecha relación con el Espíritu Santo, se meten en la presencia de Dios, buscan su rostro de todo corazón, y cuando eso sucede, pues mueve el trono de Dios, y Dios dice, hay un hijo mío que está en relación con el Espíritu Santo, está en relación conmigo, está en relación conmigo, yo voy a contestarle, hey, ángeles, llévenle algo más, llévenle algo más, mi hijo allá en la tierra, te estoy tocando porque mi hijo en Puerto Plata necesita una bendición, ese muchacho está en contacto con el Espíritu Santo, ese muchacho se mantiene en mi presencia, ese muchacho está buscando mi rostro, aleluya. Y Grosherro Catalaya. Y ese un discerro tocaya. Y entre más busca la presencia, más Dios se glorifica de una manera especial. Por lo tanto, es necesario que entendamos que necesitamos depender de ayuno, de oración y de búsqueda de presencia de Dios. Porque Ramacaya, hay personas que en todo momento quieren ungirse, pero ¿para qué está utilizando el aceite? El aceite, pues, que fresco que nosotros necesitamos cada día es orar, depender de Dios, y que en cada momento o en el momento que Dios quiera, pero de continuo seamos quebrantados por la presencia, que lágrimas salgan por nuestras mejillas, aleluya, y podamos darle la gloria a Dios de continuo. Ese aceite está en los que ayunan, en los que oran, en los que buscan la presencia, y cuando sentimos esa presencia, pues es más fácil para tú recibir sanidad, porque hay un sistema de endurecimiento en los corazones, en los cuerpos del pueblo del Señor, que muchas veces ya el Señor opta por sanar aún a los inconversos antes que a un pueblo endurecido que se ha olvidado del ayuno, de la oración y de la búsqueda de su presencia. Es tiempo de cambio, es tiempo de transformación, es tiempo de sanidad, es tiempo de bendición para el pueblo
que alaba y glorifica el nombre del Señor. Señor, sáname. Y estoy 3 horas en la televisión y 1 minuto delante de su presencia. Señor, sáname. Y estoy 100 veces, 200 veces pucho el celular en el día y aún más, y no estoy en la presencia de Dios. He aquí que es tiempo de cambiar algunos usos y de regular y empezar a escuchar alabanza, adoración al Dios de la gloria, para que Él se meta en su vida, se meta en su trabajo, se meta en su cuerpo, le sane, le liberte y rompa las cadenas. La entretención es una de las 7 señales principales del último tiempo, que ha de entretener a las personas para que no busquen la presencia, para que no busquen el poder del Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, es necesario que entienda que es tiempo de dejar la entretención a un lado e ir a la presencia del Señor, y que cuando esté en cualquier lugar sea movido, sea empujado a buscar presencia, a buscar gloria, a ir a la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Llama a los que oran por los enfermos a buscar su presencia, y que cuando ore por un enfermo crea que le hay, crea que Dios está ahí para sanarle, y que tú puedas dar la palabra: por sus llagas fuimos nosotros curados. Y la oración de fe. Oye, la oración de fe, ¿sabe qué es la oración de fe? Es una oración de certidumbre, una oración de seguridad, una oración de que tú estás seguro, confiado en el Dios que ha creído, una oración en el cual tú has visto a Dios obrar en diferentes escenarios, en diferentes lugares, tanto en multitudes, algunas veces en multitudes, pero especialmente en el área en la cual Dios te ha designado. Si es a ir por los hogares, si es a ir a los hospitales, si es a ir a orar en cualquier lugar, tú tienes fe, porque tú sabes que tu Dios es poderoso, tú sabes que en realidad Dios sana, y aún más allá tú has escuchado la voz del Espíritu Santo que te dice: ora por él. Ay, gloria, gloria. Aleluya. La oración salvará al enfermo. La palabra salvación es la palabra sotería, el cual pues habla de una liberación temporal del pecado. Y cuando la persona, Dios viene y entra en el escenario, lo salva. ¿Por qué? Porque el cuerpo, especialmente cuando hay una enfermedad, es tipo ya de que viene en cualquier momento la separación o la muerte, pero Él salvará al enfermo. ¿Pero por qué dice salvará al enfermo? Porque algunas veces no solamente es una enfermedad normal, tiene consigo algo oculto, puede tener un pecado en su vida que además está perdido, y eso lo afirma el mismo verso 15 de Santiago 5, el cual en su parte B dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. He aquí que cuando vamos a orar por un enfermo, el cual vamos a hablar un poquito más adelante de esto, no debemos de ir con la mente programada que esa persona está en pecado, aunque sabemos que el pecado es la causa general de la enfermedad. No todo el tiempo viene por esa causa, como lo hemos explicado. Además de que Dios sana a los enfermos por medio de la unción con aceite, también el punto número 3 es por medio de dones de sanidad. Hay dones de sanidad poderosos con el cual Dios se glorifica de una manera especial, y Él sana a los enfermos. La palabra de Dios registra dones de sanidades y también de milagros. Quiero decirle que los dones que se pueden repetir son los de hablar en lengua. Hermano Víctor, hay 3 dones relacionados con el hablar en lengua. De 9 que aparecen aquí, porque hay más dones, pero de 9 que aparecen aquí, hay 3 relacionados con hablar lengua. Hablarán lengua, géneros de lengua, interpretación de lengua, o 2 dones. O sea, aquí en cuanto a lo que es el hablar en lengua, pero aquí dice en 1 Corintios 12:9: a otro fe por el mismo Espíritu. Quiere decir que hay personas que Dios le da a creer de una manera espiritual, de una manera especial, le permite creer, y esa creencia viene viene por el Espíritu Santo. No es algo que estamos declarando a la loca.
Ay, gloria. Persona, yo declaro por aquí, yo declaro por allá. ¿Qué es una declaración? Primero, un texto bíblico, el cual tiene una afirmación. Nosotros cuando leemos ese verso bíblico, entonces nosotros, el Señor viene y trae a nosotros ese verso bíblico y nos da esa certidumbre sobre ese verso. Entonces nosotros lo pronunciamos positivamente porque el Espíritu Santo, el cual no andamos solo, viene y nos ministra. En segundo lugar, viene siendo una rema, viene siendo una revelación, viene siendo una palabra, el cual el Señor nos ministra ciertísimamente en ese momento determinado. Y cuando nos da esa palabra cierta, entonces nosotros la pronunciamos. Creí, por lo cual hablé. Y ahí damos esa palabra poderosa y el Señor, y ahí entonces sana. Dice fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Quiero decirle que el apóstol Pablo dice: procurad los dones espirituales. Él dice procurar, quiere decir que debemos orar para que Dios nos use, para que nos use con algún don espiritual. Él dice sobre todo que profeticen. Más adelante yo les muestro un camino más excelente, que es el amor. Pero Él nos dice que oremos, y aquí dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. El don de dones es el Espíritu Santo, que cuando desciende a una vida puede usarlo para la gloria del Señor. Todos tenemos pues la palabra de Jesús, que nos dice que vayamos por el mundo predicando el evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esta palabra se puede activar sobre un hombre, sobre una mujer que ore y busque el rostro de Dios, no importa cuál sea. Todos Dios puede utilizarnos. Y cuando Dios me ha usado, cuando Dios te ha usado para orar por un enfermo y ha sido sanado, recuerda que ha estado dependiendo en ayuno y oración y Dios te ha usado. Por lo tanto, es necesario volver a esa misma manera de orar, de ayunar, de buscar el rostro del Señor, y el Señor te estará dando la victoria. Gloria al Señor, aleluya. Eres el que sana, eres el que liberta, eres el que da la victoria a tu vida. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Y en este momento quiero pues expresarte que Él está ahí para seguirte dando la sanidad, para seguir haciendo milagros, señales, prodigios en tu vida. No importa cuál sea la circunstancia, Él se sigue glorificando. Y la palabra del Señor pues nos revela y nos dice directamente en el verso 28: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran, los que tienen don de lengua. Quiere decir claramente que el Señor está ahí para seguir sanando, para seguir libertando, no importa cuál sea la enfermedad. Dios está ahí para darte la victoria. Oh, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Y en este día pues podemos expresar claramente lo que la palabra del Señor sigue diciendo aquí en este lugar, y lo que nos dice, gloria al Señor, en este lugar es que Él puso a los que hacen milagros, Él puso a los que hablan lengua, Él puso a diferentes personas ahí en ese lugar, pero habla de milagros y de sanidad. ¿Qué es el milagro? El milagro es un obrar instantáneo, el cual una persona puede tener un brazo manco y inmediatamente hace así y lo endereza. La persona puede tener pues un dolor y ahí mismo es sanado. La sanidad divina es paulatina, puede ser experimentada en 1 o 2 horas, y ahí la persona recibe esa sanidad, recibe ese cambio, recibe esa transformación. Y puede ser a los 3 o los 4 días. ¿Eso por qué? Lo explicaremos más adelante. También Dios sana a los enfermos por la imposición de las manos. Por la imposición de manos. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpiente, y si
bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, indicando que Dios sana a las personas cuando se imponen las manos. Es uno de los medios por la cual Dios sana a los enfermos. Por lo tanto, es necesario que nuestras manos estén siempre dispuestas para orar por alguien que se encuentra atravesando una situación difícil. Y ya en el último punto, por medio de la oración y del ayuno, Dios sana a los enfermos. Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe con un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de ahí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiero expresarle acerca del granito de mostaza, qué es lo que significa esta vamos a decir, analogía que hace nuestro Señor Jesucristo. El grano de mostaza es un granito muy pequeño, más pequeño, como un poquito menos que un grano de arroz. Cuando alguien toma un granito de mostaza y lo siembra, cuando lo siembra, este granito de mostaza, ¿sabe lo que sucede? El granito de mostaza viene y empieza a germinar. La fe es así: si usted la siembra, empieza a germinar, pero viene y duda al otro día. Eso indica que su crecimiento, su criollo, lo que está germinando, viene y se muere nuevamente. Hay personas que empiezan a creer, pero el otro día no creen, y la fe es como un granito de mostaza. No se necesita mucha fe, sino una fe que permanezca. Hoy tengo fe, mañana tengo fe, pasado mañana sigo teniendo fe, y todos los días de mi vida tengo que seguir creyendo, y así es donde voy a tener la victoria. Por lo tanto, si hoy siembro el granito de mostaza y empieza a crecer, al otro día, como cuando éramos niños, no sé cuánto de ustedes le aconteció, Víctor, que sembrábamos una matita de habichuela, íbamos y la sacábamos para ver si estaba naciendo, o una semilla de aguacate, y eso retrasaba todo lo que tenía que ver, gloria al Señor, todo lo que tenía que ver con el crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando eso era retrasado, podemos decir directamente que era imposible que creciera y que se desarrollara. Pero cuando nosotros venimos y lo dejamos y le echamos agua, y el otro día vemos que se está queriendo secar, le echamos agua. Así es la fe. Cada día venimos y le echamos un poquito más de creer, más de agua, más de la palabra. Seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos escuchando a alguien que trae palabra de ánimo, palabra de aliento, palabra de victoria. Inmediatamente la fe sigue creciendo. Por lo tanto, por medio de la oración y el ayuno, esa fe va a seguir creciendo. Y hay espíritus que no salen, dice aquí, si no es con oración y ayuno. Por lo tanto, es necesario buscar esa unción de liberación para que esa persona sea libre. Y esa enfermedad que sale solamente con ayuno y oración es porque tiene connotaciones espirituales, y se necesitan hombres espirituales llenos del poder de Dios, y no decir vamos a ayunar, vamos a orar para que esta persona sea sanado, porque no fue lo que hizo Cristo. Cristo tenía un almacén de ayuno y oración, y cuando se presentó el momento, no dicen voy a orar, voy a ayunar. Es aquí que Dios llama a los hombres y a sus mujeres que buscan su rostro a orar de antemano. Voy por una campaña, y allá cuando esté en la campaña empieza a orar y empieza a ayunar. Cuando llega la noche no tiene el ánimo, la fuerza, porque estuvo en el ayuno. Dios te manda a meterte antes, a buscar su rostro antes, como dice estudiante, prepararse antes para después lanzarse a la carrera. Ayuna, ora, métete en la presencia, porque hay sanidad, hay milagro, hay liberación, hay victoria para el hombre de Dios, para la mujer de Dios que está en su presencia. En este día llama para ser sanado. Dios tiene una bendición especial para tu vida. En una próxima vamos a estar hablando consejos para ministrar sanidad divina. Le conviene a pastores, copastores, evangelistas, misioneros, hombres que están en el medio ambiente, vamos a decir, para bendecir el nombre del Señor, y que se encuentran con enfermos. Dios les bendiga, Dios le guarde. Y nuestro hermano Víctor, amén, aleluya. Amén. Dios bendiga al reverendo Hilario Díaz con este estudio en el día de hoy. Yo sé que la gente está ahí atenta, amén. La gente ha estado atenta a este estudio.